Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto, un placer estar por aquí, en Medellín, nuevamente. Mi última visita a Medellín había sido antes de la pandemia, entonces estoy muy contento de estar ahora con ustedes de nuevo. Déjenme decirles que mi formación ha sido en el tema de la inteligencia artificial por los 70s, 1976, tomé mi primer curso de inteligencia artificial y después, como profesor, en los 80s, pues iniciamos algunas actividades que tenían que ver con los sistemas expertos, sistemas basados en el conocimiento, la inteligencia artificial, el lanzamiento de un centro de inteligencia artificial. Y pues ha sido una temática en la que hemos estado trabajando ya por casi 50 años. Y es un placer, ahora que la IA se puso de moda, tiene lo que llamamos inviernos y primaveras. Ahorita hay un invierno, bueno, hubo un invierno hace una década, ahorita estamos en una primavera floreciente de oportunidades. Entonces voy a tratar de hablar sobre las tendencias que está surgiendo con la inteligencia artificial, especialmente la generativa. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la IA generativa y la IA predictiva. Para esto vamos a presentar el esquema de esta reunión. Va a haber ahorita una pregunta que se va a hacer y vamos a registrar las respuestas. Les agradeceremos tuvieran listo su teléfono celular para tomar el QR y poder responder a una encuesta que se va a hacer. Y antes quisiera preguntar así, levantando la mano, ¿quiénes son profesores académicos? Una muy buena cantidad. Muchas gracias. Alumnos de posgrado. Excelente. Alumnos de licenciatura. Alguno que otro. Excelente. Muchas gracias. Eso me da una idea de los temas que vamos a enfatizar. Por lo tanto, esta primera charla, no sé cómo esté la visibilidad desde acá. O bien si gustan acercarse porque la pantalla no es muy grande y algunas presentaciones, algunas filminas puede ser que no tengan el tamaño suficiente para poder leerlas correctamente. Entonces por acá hay varios lugares que están disponibles. Esta primera charla, esta primera presentación va encaminada hacia cómo mejorar tu escritura académica. ¿Qué herramientas tenemos de la inteligencia artificial para esta tarea que ya nos explicaba el doctor, que es tan importante y tan relevante actualmente? Bien, para eso, vamos a ver si ya funciona esto. Gracias. Correcto. Muy bien. Aquí es un disclaimer que se presenta por parte de la compañía Enago. Es propietaria de lo que aquí se va a decir. Y esta es la pregunta que les agradeceríamos contestaran. Y la pregunta es: ¿has utilizado herramientas de inteligencia artificial en tu escritura académica para publicar, siguiendo los flujos de publicación? Sí, número 1. 2, no, pero me gustaría. No, pero no sé si sea seguro hacerlo, si voy a dar datos confidenciales que no quiero compartir, si hay amenazas con los datos
que voy a proporcionar. Y la cuarta es, no me dejan hacerlo por políticas de la universidad, por políticas del profesor que está impartiendo la clase, o porque mi mamá me dijo no te metas con eso. Entonces hay varias razones, por favor, las podemos responder. Para pasar las láminas hay que apuntar al PC. Sí. ¿Cuánto tiempo damos para procesar las respuestas? Bien. Bien, a ver si podemos mostrar los resultados de esta encuesta. Las herramientas de IA han estado ahí por mucho tiempo. Probablemente algunos de ustedes hayan utilizado herramientas tales como Scopus, que es una herramienta, base de datos bibliográfica, bibliométrica. Probablemente hayan utilizado la herramienta Web of Science para poder decir cuántas citas tenemos, cómo están los artículos en los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. O algunas otras herramientas que proporciona tanto Elsevier, la compañía Elsevier, propietaria de Scopus, como la compañía Clarivate Analytics, propietaria de Web of Science, que se llama, por ejemplo, Elsevier tiene Mendeley, que es un manejador de referencias. Mendeley, o para las humanidades y las ciencias sociales, Zotero, es una herramienta que maneja las referencias bibliográficas, bibliométricas, o los programas de ingeniería de computación manejan otra que se llama BibTeX de LeiTech, es un procesador de textos que es muy bueno para manejar fórmulas matemáticas. Probablemente hayamos trabajado con estas herramientas anteriormente. Bueno, aquí tenemos los resultados. Tenemos 34 que sí han trabajado con herramientas de inteligencia artificial, 30 que dicen no, pero les gustaría hacerlo, y también 14 que dicen sí, pero no estoy seguro de si sí o si no. Pues vamos a ver si después de esta charla se convencen de la conveniencia de hacerlo, resolviendo de alguna manera esas preocupaciones que están ahí latentes y que son reales y verdaderas. Y a alguien que no le permiten, la novia o el esposo, o probablemente no tenga permiso, o simplemente no me prestan el celular, el móvil, y por lo tanto no lo sé. Bueno, pues entonces ese es el resultado, y ahora sí vamos a pasar a la presentación. Los puntos que quisiera desarrollar tienen que ver con el rol que tienen la IA, como ya decía. Estamos actualmente en una primavera de la inteligencia artificial. En los 80s tuvimos otra primavera con los sistemas expertos. Luego, a fines de los 90s, principios de la década de los 2000, las redes neuronales se pusieron de modas y entonces ha habido altas y bajas que vemos por la cantidad de compañías que se lanzan y la cantidad de compañías que mueren porque no tienen el producto adecuado o el mercado adecuado o no tienen la estrategia de mercadotecnia correspondiente. También vamos a ver cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Y hay dos maneras. Una es hacerlo mi asistente, hacer que la IA sea mi asistente, y la otra posibilidad es que sea alguien que me haga el trabajo. Escríbeme un artículo, búscame estas referencias, escríbeme un poema, compónme una música, una canción de balada romántica y que hable de amor y tristeza. Entonces,
Todas estas preguntas se pueden resolver actualmente con herramientas de inteligencia artificial. El ejemplo que voy a poner es, bueno, puede ser un asistente de investigación. El profesor le dice al asistente, hazme esto, esto y esto, y el asistente lo hace. O le dice al tesista de maestría o de doctorado, hace estas búsquedas y el tesista lo hace. Es una manera de hacerlo, de utilizar la IA. Y la otra es lo que llamo la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino sabemos que contiene un genio. Ese genio lo frotamos, de repente sale el genio y le pedimos, concédeme 3 deseos. Por ejemplo, dame un artículo en el tema de investigación que estoy haciendo, que sea el artículo más citado en el mundo académico. Y tercer, que sea un artículo que reciba reconocimientos y premios. Entonces frotas la lámpara, sale el genio y te presenta el artículo. Bueno, es una manera de llevar a un extremo el uso de la inteligencia artificial como alguien que genera el conocimiento que necesito y que lo hace de alguna manera. Entonces vamos a ver la situación actual, los peligros de hacerlo, de no hacerlo, las limitaciones y el futuro que nos viene con este tipo de herramientas. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? Hay retos de tipo ético, hay retos de integridad, de consistencia de los datos, de autenticidad, de lo que se llama alucinación. La herramienta está alucinando, quiere decir que me está diciendo cosas que no existen, me está generando datos que no son ciertos, que no son confiables, que los modelos estadísticos que se hacen sobre esos datos no son válidos porque los datos son fraudulentos o truculentos. Entonces, esos son riesgos que tenemos que conocer y saber cómo manejar. Algunos casos y hacia el futuro. Y también estos casos van a ser básicamente, voy a mostrar pantallas que se van a ver con letra muy pequeña, pero voy a tratar de decir con palabras qué es lo que está ocurriendo cuando se presenten las herramientas que voy a mostrar. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el rol de la IA actualmente? Está surgiendo como una herramienta. Y entonces aquí podemos decir que sí. El profesor, el académico, el alumno del siglo XXI tiene retos muy interesantes. He sido profesor los últimos 25 años del siglo XX y he sido profesor también los primeros 25 años del siglo XXI. Entonces he podido ver los contrastes entre una época, final del siglo XX, y el principio de este siglo en el cual estamos. Cuando era alumno, los programas de computadora se tenían que hacer mediante tarjetas perforadas en máquinas especiales que hacían perforaciones, y las perforaciones eran códigos que se traducían en letras. Eso lo llevabas al centro de cómputo y podías tardar hasta 3 días en tener una compilación de tu programa. Actualmente eso lo tenemos de manera instantánea en los celulares o en las laptops. Entonces, la tecnología ha cambiado los roles de la enseñanza, del aprendizaje y de la manera de hacer investigación. Vamos a avanzar a la siguiente. Entonces, un profesor tiene actividades de enseñanza, tiene que dar clases, atender a los alumnos, hacer tareas, preparar exámenes, calificar, actividades de investigación y extensión, educación continua, buscar empresas a las cuales darles cursos, capacitaciones, también asistir a reuniones del departamento, reuniones de la facultad, reuniones de los patrocinadores, así como las visitas que nos lleguen. Entonces todo eso demanda tiempo.
de los profesores, los administradores y también los alumnos que están trabajando para algún profesor. Y también tenemos actividades de administración, la página web del departamento, la página web personal, la página web de la universidad. Normalmente tiene que estar siendo alimentada con los resultados de investigación de los profesores. Y entonces la evaluación anual, semestral, las encuestas que nos llegan de manera urgente, lléname este cuestionario de parte del departamento, de parte del decano de la facultad. Total, son actividades muy demandantes las que tenemos como profesores. Y entonces la investigación no es la excepción. La investigación actualmente es un gran reto porque hay mucha generación de conocimiento. El conocimiento se está generando en múltiples áreas de aplicación, múltiples áreas de conocimiento, entonces eso lo hace más retador. Por ejemplo, tenemos que determinar. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que determinar qué línea de investigación voy a seguir como profesor. También tengo que determinar si continúo con los estudios doctorales que he venido realizando o inicio una nueva línea de investigación. Tengo que determinar también si la universidad tiene sus propias prioridades o el departamento, y aunque yo quiera hacer este tema, me dicen que esto es otro porque para eso hay financiamiento. O también lo que requiere el patrocinador para un determinado proyecto. También hay que ser miembro de un equipo de investigación o ser el líder de un equipo de investigación. También hay que atraer fondos. Muchos dicen que esa es la principal actividad de un investigador actualmente. Trae tus propios fondos de investigación como la actividad prioritaria y con la cual vas a ser evaluado en tu desempeño anual. Y también atrae fondos, y para atraer los fondos pues hay que escribir la propuesta, hay que someterla, hay que pasar las evaluaciones correspondientes, ver las regulaciones, los comités de ética, los comités internos y externos, la administración de los fondos una vez que se ha aprobado el proyecto, trabajar con las áreas administrativas para abrir la cuenta, ver qué se puede gastar, qué no se puede gastar, conseguir los recibos y todo un proceso administrativo que demanda tiempo. Y además, una vez que hemos hecho el proyecto, publicar los resultados que hayamos encontrado, buenos o malos. Entonces, busca la conferencia, busca la revista correspondiente para publicar tus resultados, escribe el manuscrito y envíalo. Y para escribir, pues hay otra serie de problemas que tenemos que afrontar. La escritura académica, pues es una tarea que para los seres humanos no es natural escribir. Para los seres humanos es natural hablar, comunicarse a través de la voz. Entonces, escribir requiere desarrollar habilidades que normalmente vienen desde la infancia, y estas habilidades o estos problemas se pueden complicar cuando la lengua nativa no es el inglés, sino que es el español u otro idioma. Por lo tanto, la escritura no es fácil, y para llevar a cabo la investigación, la escritura, pues tengo que ver la investigación bibliográfica, cuáles son las fuentes que están relacionadas con el tema que estoy escribiendo, cómo sumarizo los artículos que se relacionan con mi escritura, cómo identifico trabajo futuro en la sección de los artículos que estoy revisando, porque ahí me dan pointers o hints sobre líneas de investigación que puedo desarrollar y preguntas de investigación que puedo formular en mi artículo y que voy a tratar de responder en ese escrito.
Y también tenemos que determinar cuáles son las contribuciones que mi artículo va a tener. Por otro lado, hay que escribir. Hay un método que se llama IMRAD, que es las iniciales de Introduction, M de Method and Data, IM, R de Resultados y D de Discusión, IMRAD. Y eso te dice, cualquier artículo que vaya para una revista, para una conferencia, debe tener un título, los autores, las afiliaciones, el resumen o el abstract, la introducción, la investigación bibliográfica correspondiente, el método utilizado, los datos que empleaste, los resultados, la discusión de los resultados, trabajo relacionado, trabajo futuro y conclusiones. Entonces, como que ya está bien especificado los puntos que se deben llenar para hacer un artículo científico. Esta presentación va a estar disponible, entonces también puedo proporcionar referencias adicionales en caso de que sea necesario, ¿eh? Pero si escriben IMRAD en Google, ahí van a encontrar los puntos que acabo de explicar. IMRAD. La D es de discussion, de discusión. Entonces, pues tenemos que hacer la escritura, hacer la revisión de la gramática, ver si no hay plagio, ver el formato, los formatos de citación, si es AMA, APA, IEEE, Harvard, o cuál es el formato que deben tener las referencias de mi artículo. Actualmente las herramientas que tenemos como Mendeley o como Zotero son muy buenas para hacer esos cambios automáticos de referencias, porque estos formatos de referencias cambian de una revista a otra revista. Entonces actualmente se pueden hacer muy fácil, pero hace 30 años me decía un alumno que hizo su tesis, el comité le pidió cambiar el formato de las referencias de un formato AMA o APA, la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, al formato de la IEEE, porque era una tesis de ingeniería, y le tomó 1 mes y medio hacer la traducción, hacer el cambio de las referencias. Eso actualmente se hace con un clic o un par de clics. Entonces, buscar en la revista, hacer que las secciones sigan los estándares de la revista, resolver cuestiones éticas y redactar la carta de presentación del artículo para mandarla al editor de la revista. Entonces son pasos que tenemos que llevar a cabo. Y entonces, una vez que está el artículo, que he identificado la revista, lo mando al editor de la revista, el editor me responde y de inmediato me lo puede rechazar porque el tema del artículo no está de acuerdo con los objetivos de la revista. Entonces es un rechazo inmediato el que se puede dar. O bien puede decir, muy bien, le vamos a asignar revisores y esos revisores van a hacer su trabajo que puede tardar 1 mes, 3 semanas, puede tardar 3 meses o hasta 6 meses. Entonces hay que esperar pacientemente las evaluaciones de los revisores y esas revisiones siguen un ciclo en donde puede ser que lo rechacen de inmediato, puede ser que se apruebe con cambios mayores o puede ser que se apruebe con cambios menores y que por lo tanto este ciclo se repita en varias ocasiones. Finalmente puede ser que sea un rechazo definitivo o que el artículo se acepte y que por lo tanto se publique en la revista en donde ya se le asigna un DOI, un identificador digital, que va a ser único a nivel mundial, se le asigna un número de volumen y se le asigna un número dentro de ese volumen. Y por lo tanto, ya puede ser citado y referenciado y también puedo decir si la revista me lo puede publicar como acceso abierto. Y si es de acceso abierto,
tengo que conseguir el fondo correspondiente para pagarlo. Hago el pago y por lo tanto la revista está disponible inmediatamente, de manera electrónica. Pero si no es de acceso abierto, entonces la empresa que lo publica conserva los derechos de autor y por lo tanto yo no lo puedo divulgar, sino que tiene que ser la propia revista o aquellas empresas o universidades que tengan contrato con la revista para poder acceder a esos artículos de esta revista, como lo hacen típicamente las bibliotecas de las universidades. Bien, pues este es el proceso de publicación y nada más quiero poner esto como contexto para ver cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. La publicación es muy importante. Hay un dicho que dice publish or perish, quiere decir publica o muere. Es muy demandante para los profesores. Tenemos que estar publicando, especialmente aquellos que seguimos una carrera de investigación. Está bien, publica, publish or perish. Publish or perish, pero en los journals de más alto impacto. Y la otra es publish and perish, pero en las revistas de alto impacto. Y quién sabe si sí o si no. Entonces, es muy demandante. Tienes que ver cuál es el cuartil de la revista, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. El cuartil 1 son los más citados. Y a veces la universidad te puede decir, te pago el Open Access solo si publicas en revistas de cuartil 1 o algunas en cuartil 2. Si no, tienes que buscar tus propios fondos. Entonces, aquí decimos ayuda, necesitamos ayuda. Es una canción de los Beatles de los 70s, Help, I Need Somebody. En México tenemos al Chavo del Ocho y tenemos al Chapulín Colorado, que dice, ¿ahora quién podrá defenderme? Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues viene, las herramientas de inteligencia artificial vienen en nuestra ayuda, vienen en nuestro rescate. Entonces vamos a ver algunas de estas herramientas. Algunas de estas herramientas son de acceso libre. Casi todas las herramientas te dan una opción de acceso libre que después se convierte en un acceso pagado. El acceso libre es nada más para que empieces a familiarizarte con la herramienta y después ya viene el golpe. Ya que te encariñaste, pues ahora tienes que pagar para usarlo de una manera regular o para ver todas las capacidades que tiene la herramienta. Prácticamente esa no es la excepción. Por ejemplo, si ustedes han usado ChatGPT 3.5, esa es de acceso libre, pero ya la versión 4 es de paga. Lo mismo pasa con las herramientas de Google. Antes se llamaba BARD, B-A-R-D, actualmente se llama Gemini. Gemini es la herramienta de Google. Esas herramientas ustedes las pueden bajar, la versión libre, para trabajar con ellas y experimentar. ¿Quiénes han trabajado con ChatGPT? Si pueden levantar la mano, por favor. Pues bastantes de ustedes. ¿Con Gemini o Bard? Excelente, muy bien. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Ahora vamos entonces a ver los beneficios de utilizar estas herramientas y los riesgos y los peligros. La principal de todas es la tercera. Mejora la creatividad y la generación de ideas. Es, creo yo, la más importante. O sea, es una herramienta, son herramientas de productividad. También la primera es, nos ahorra tiempo y nos hace más eficientes. La segunda es que mejora la exactitud y la calidad de la escritura, porque trae muchos medios de corrección de gramática, de puntuación, de corrección de palabras, como lo vamos a ver con los ejemplos que nos van a dar con Trinca y con Read, en Read, que son herramientas o Grammarly que
apoyan en la redacción, en la escritura. Y entonces la otra también nos promueve la accesibilidad y la inclusibilidad. La inclusibilidad quiere decir que, primero la accesibilidad. La accesibilidad nos permite tener acceso a muchos datos y a mucha información. Y la inclusibilidad quiere decir que podemos incorporar en nuestra investigación aquellas fuentes que normalmente no son consultadas. Y finalmente, podemos hacer una versión personalizada de esas herramientas de acuerdo a nuestras necesidades o la situación actual. Entonces serían las principales ventajas. Entonces, la IA pues implica un conjunto de tecnologías que tratan de que las capacidades de inteligencia, razonamiento, sentido común, fantasía, memoria, la manipulación, el movimiento a través de los robots, el desplazamiento, todo eso se emule por medios automáticos, por medios mecánicos. Ese es el objetivo de la IA. Entonces, podemos hablar de la inteligencia artificial especializada en un área de conocimiento. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que se especializan en medicina, en cardiopatía isquémica para la detección de enfermedades del corazón. Es un dominio especializado. O podemos hablar de una herramienta que se especialice en el diseño de arneses automotrices para lo que es la circuitería de un automóvil. Son herramientas con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que resuelven problemas específicos en esas áreas de conocimiento. Entonces, la IA especializada implica un dominio concreto de aplicación. La IA fuerte, o la que se conoce como la inteligencia artificial general, es una meta de largo plazo que trata de desarrollar capacidades en máquinas como las humanas o superiores a las humanas. Entonces, es una meta de largo plazo y ahorita por lo pronto pues, no vamos a hablar de ese tipo de herramientas. Y la otra es la predictiva. La predictiva está enfocada a manejar números y hacer predicciones, definiendo modelos estadísticos o modelos de probabilidad que me permitan encontrar patrones en los datos numéricos para hacer predicciones o pronósticos. Contra la inteligencia artificial generativa, que en lugar de trabajar con números, trabaja con textos, trabaja con palabras, trabaja con letras. Esa es la diferencia entre las dos. De la inteligencia predictiva tenemos, por ejemplo, la ciencia de datos, el data science, el data analytics. Son tipos de inteligencia artificial basadas en números. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa, que trabaja con palabras, como ya dije, y de donde se deriva el procesamiento del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural trabaja con palabras, con oraciones, con frases, con textos. Y entonces la IA lo que hace es integrar herramientas de lenguaje natural, herramientas de machine learning, especialmente el aprendizaje que se hace con redes neuronales, que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning. La combinación de deep learning con procesamiento del lenguaje natural, con ciencia de datos, con modelos estadísticos de machine learning, de probabilidad, hacen posible que se construyan estas herramientas, que se integren y que por lo tanto se empaqueten en forma de herramientas. Y la IA generativa es acerca de predecir la siguiente palabra en una conversación. Aquí tenemos una frase. The dog ate the. ¿Qué pondrían en el espacio en blanco? Mouse. The cat.
croquetas, el hueso. Entonces la IA es tratar de predecir cuál es la siguiente palabra en una conversación, pero hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues los principales problemas del lenguaje natural tienen que ver con la ambigüedad. Gracias a la ambigüedad podemos hacer bromas. Decir una expresión con un sentido cuando en realidad se trata de entender, se le da otro sentido a la frase. Puede ser ironía o puede ser simplemente sarcasmo o puede ser simplemente hacerle pasar un mal momento al amigo. Entonces, la ambigüedad. Y ese es el gran reto de la inteligencia artificial generativa que se ha resuelto a través de un algoritmo que se conoce como transformers. Un transformer es un algoritmo de red neuronal que tiene millones de nodos, millones de conexiones entre sí, de entradas y salidas, y que gracias a los chips, a los procesadores, tales como los que fabrica actualmente Intel con procesamiento paralelo, o los que fabrica la empresa NVIDIA, que tienen capacidades asombrosas de cómputo, y junto con el cómputo paralelo, es posible que se manejen este tamaño de modelos de billones, incluso miles de millones de neuronas artificiales en la red, así como las conexiones, que son las sinapsis, que hacen que una neurona se comunique con la otra. Y entonces el proceso de aprendizaje se da dando entradas a la red neuronal, dándole ejemplos de salida y haciendo que aprenda ajustando los pesos de esas conexiones. Y hay un algoritmo que detecta la diferencia entre el pronóstico y el valor real. Y a través de un algoritmo de retropropagación se van ajustando los pesos y por lo tanto se da el aprendizaje en la red neuronal. Y ese es el proceso de entrenamiento. Ahora, ¿los datos de dónde vienen? Actualmente los datos vienen de todo el Internet. Imagínense la cantidad de sitios web que hay en el mundo. Son billones de sitios web. Entonces, esos algoritmos tienen la capacidad de búsqueda a través de algoritmos como el de Google, que rankea las diferentes páginas o sitios web, les asigna un peso y por lo tanto dirige la búsqueda hacia lo que estamos deseando como usuarios. Por lo tanto, estos modelos de predicción son modelos que manejan la ambigüedad a través de un mecanismo en donde todo lo que tengo en el texto, en una conversación, pueden suponer un poema o pueden suponer un libro de poesías o un libro de ciencia ficción. Ese libro tiene palabras y letras. Entonces, esas palabras y letras son procesadas y cada palabra se le asigna un modelo estadístico que dice cada palabra cómo se relaciona con las demás palabras. Entonces, esas asociaciones ayudan a resolver el problema de la ambigüedad, y el otro gran problema, aparte de la ambigüedad, es el manejo del contexto. ¿En qué contexto me estás haciendo la pregunta? ¿En qué contexto me estás platicando esta historia? ¿En qué contexto me estás haciendo esta pregunta? Entonces, dependiendo del contexto y también la solución del problema de ambigüedad, es que estos algoritmos han tenido un gran éxito. Pero no nada más es texto, no nada más son palabras, también son imágenes. Ahí tenemos un hueco en esta imagen. Una tarea del algoritmo es construir los píxeles necesarios para que la imagen se vea completa. Avanzamos. Y entonces viene lo que ya dije, el entrenamiento del transformer, de la red neuronal, el ajuste de los pesos a través de entrenarla, de preentrenarla. ¿Qué quiere decir preentrenarla? Entrenarla quiere decir que
hay una fecha hasta la cual la red neuronal tiene conocimiento. A partir de ahí, ya no. Y si quiero registrar lo que está sucediendo después, voy a tener que hacer otro proceso de reentrenamiento. Por ejemplo, ahorita la versión de ChatGPT 3.5, según entiendo, está hasta principios del 2022. El ChatGPT, la versión 4, está más actualizada, datos hasta el 2023. Pero a diferencia de Google, que tiene los datos actualizados, uno de los retos que tienen las herramientas de IA generativa es la actualización de los datos, y en eso se está trabajando actualmente. Entonces, ¿para qué sirve la IA generativa? La IA generativa me sirve para hacer diseño de productos, diseño de moda. Me sirve para crear mundos virtuales, ¿no pueden ver de aquí? Mundos virtuales, para generar contenido. Me sirve para componer música, para cuestiones de arte y diseño, para hacer pronósticos financieros, para analizar el comportamiento de los clientes, para hacer pronóstico de demandas de un producto, para hacer diagnóstico de enfermedades y pronóstico del desarrollo de una enfermedad, para detectar fraudes y también para generar imágenes a través de texto. Yo puedo decirle, créame una imagen en la playa con la puesta del sol a las 6 de la tarde, con nubes, y genéramela. Entonces lo hace. El ChatGPT lo hace. O bien puede decir, créame un poema con estas características, y lo vamos a tener. Genera también código para obtener, voy a decir algo, para calcular la raíz cuadrada de los primeros 1000 números primos de la serie de números enteros. Le doy una especificación, entonces me crea un programa de Python que hace esa tarea. Asísteme en los procesos de enseñanza. Tengo que revisar 50 exámenes, échame la mano con la revisión. Tengo que ser evaluador de 5 artículos, échame la mano con la revisión de esos artículos. O también tengo que escribir un artículo de revista, ayúdame con ello. Estas son aplicaciones de la IA generativa. Los ejemplos más populares ya los mencioné, el ChatGPT, el Gemini, Trinca de AI, que aquí se va a explicar más tarde, y el Enago Read. Voy a presentar aquí un estudio que se hizo de Mohamed Khalifa y Mona Al-Badawi, donde hicieron un estudio que implicó 24 revistas, perdóname, 24 herramientas, perdón, me distraje, 24 herramientas. Ellos analizaron estas 24 herramientas y descubrieron 6 áreas de aplicación. Estas herramientas sirven para generar ideas, diseñar un proyecto de investigación, mejorar el contenido de un artículo que estoy escribiendo, apoyo en la investigación de la literatura, y los artículos que encuentro relevantes, quiero que me los sintetices cada uno de ellos y me encuentres equivalencias entre los artículos. Ayuda en la administración de los datos. Los datos que estoy utilizando para mi experimento, puede ser que tenga que curarlos. Curarlos quiere decir detectar outliers, quiere decir que puedo tener datos faltantes. Aplica un algoritmo para que esos datos faltantes o se eliminen o se haga un promedio de ellos, o alguna otra técnica estadística que me ayude a resolver los datos faltantes. La conversión de fechas, que a veces es día, mes, año, o puede ser año, mes, días. Total, los datos tienen que ser preparados para poder hacer pronósticos confiables. O también puede ser ayuda en la edición, en la revisión,
encontrar revistas a donde pueda mandar mi artículo. Y también en utilizar las redes sociales para divulgar mi artículo una vez que ha sido publicado, que es Open Access. Entonces, ¿cómo le doy difusión internacional? En términos así coloquiales de rancho, es cómo cacareo el huevo que ha puesto la gallina. O sea, las gallinas cuando ponen un huevo hacen kikiriki o empiezan a decir, a cacaraquear. Entonces, escribí un artículo, cómo cacaraqueo ese artículo a través de las redes sociales. Bueno, eso fue lo que encontró. Y la generación de ideas, el brainstorming, es una utilización. Planear la investigación, ayuda en la escritura con la gramática, con la puntuación, con el estilo, con el tono. Saben que el tono con el que estoy escribiendo se puede detectar. Estoy enojado, estoy contento, estoy alegre, sobre todo cuando recibo un rechazo o cuando recibo las evaluaciones de un revisor. Tengo que cuidar el tono con el cual respondo las recomendaciones de los revisores, porque puede tener consecuencias en la aceptación o no. Todavía no, ok. También extracción de la literatura correspondiente, el manejo de los datos, la edición, la revisión y cuestiones éticas. Plagio. Reconocimiento a las fuentes que estoy utilizando. He puesto las marcas de lo que se llaman los quotation marks en aquellas citas que estoy trayendo de otros trabajos. Y otros problemas éticos que ahorita vamos a ver. Y sobre todo en la segunda parte de esta charla voy a abordar este tema con mayor detalle. Y también la divulgación, como ya lo dije. Y aquí también encontró que estas herramientas se utilizan principalmente para cuestiones de comunicación y asegurarnos temas éticos. 28% de esas herramientas sirven para eso. El 26% sirven para la tarea de edición, de preparación del manuscrito. El 23% sirve para desarrollar el contenido y estructurar el artículo. El manejo de datos y el análisis de datos, 12%, y la revisión de literatura, el 9%. Y donde hay una área de oportunidad es en el desarrollo de ideas y el diseño de la investigación. Entonces son áreas de oportunidad y las compañías saben eso y por lo tanto están trabajando en esos puntos. El otro estudio es de 22 herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas fueron clasificadas en 3 áreas. Las áreas de búsqueda de la literatura relevante para mi investigación, los artículos de investigación que debo analizar en su contenido para saber qué tanto se asemejan con lo que yo tengo, y también el tema de la escritura, apoyo, asistencia en la escritura. Esas herramientas están disponibles, pueden hacerle clic en la liga correspondiente y los va a llevar a estas herramientas. Y como decía, casi todas ellas tienen una versión de acceso libre y después viene ya la compra correspondiente. Y tenemos otro estudio, está basado en ChatGPT. Este estudio se acaba de publicar hace 2 meses en la revista Nature y es la experiencia de Gruda sobre cómo utilizó ChatGPT. El primer uso es para pulir un manuscrito de tipo académico, como ya hemos visto. La gramática, el tono, la estructura, las secciones, la bibliografía, los reconocimientos.
La otra es la revisión de pares. Él como evaluador tiene que dar retroalimentación a las personas, los autores de los artículos que han sido revisados por ese revisor. Entonces, muchas veces esas recomendaciones que nos hace un revisor son muy sintéticas, no nos ayudan. Nomás nos dicen se rechaza, pero no nos dicen una razón por qué se rechaza el artículo o no cumple con los requisitos de la revista. Entonces, él ha utilizado esta herramienta para dar una retroalimentación un poquito más fundamentada de por qué se está rechazando o se están pidiendo cambios mayores o cambios menores al artículo. Y la tercera es para dar retroalimentación editorial. La retroalimentación viene de parte del revisor, pero también viene de parte del editor de una revista. Ahorita decía que cuando yo mando un artículo, tengo que hacer una carta de presentación que lo mando al editor. Y ese editor me responde diciendo que lo ha recibido, que lo está revisando, que se ha mandado a revisión por parte de 3 revisores. Y cuando tiene ya un dictamen, me da el detalle de qué pasó con mi artículo. Si se acepta, se rechaza, por qué se rechaza, qué modificaciones tengo que hacerle. Y entonces él utiliza ChatGPT para dar esa retroalimentación a los autores de un artículo. Y este cuarto caso, pues es mi propia experiencia. Aquí tengo en la parte de abajo un artículo, es un capítulo del libro que se va a publicar el próximo mes. Es una introducción a la IA generativa, aplicaciones, tendencias, aspectos de ética. El libro tiene que ver sobre la discriminación a través de redes sociales, a través de herramientas de IA generativa. Pero entonces, la semana pasada di una plática sobre IA generativa en mercadotecnia en Chestnut College en Filadelfia. Y entonces me auxilié de ChatGPT para hacer consultas de términos que no conocía de mercadotecnia, porque la mercadotecnia no es mi área de conocimiento. Pero sin embargo, sí me ayudé para decir qué es el marketing, qué es el pay per click, qué es el PRR, terminología que se usa en mercadotecnia para relaciones públicas, para lo que es en sí, todos los términos que hay en mercadotecnia. Entonces, me sirvió mucho el dar los términos académicos de mercadotecnia al ChatGPT y me dio una explicación y aprendí de qué se trataban esos términos. Traducción del lenguaje. El mes pasado escribí un artículo en español sobre los retos de la IA generativa en una tendencia con una orientación de la religión católica, porque el Papa escribió en enero en la reunión mundial de la paz que la IA es un peligro, pero también es una oportunidad, y propone un término nuevo que se llama algorética, la algoretics. ¿Qué es la algorética? Según el Papa, pues es el empleo de las herramientas de inteligencia artificial en el diseño de los mismos para incluir, alambrar, diseñar los algoritmos con criterios éticos. De eso se trata la algorética. Entonces, este artículo, que va para una revista del Seminario de Monterrey en México, se escribió en español. El abstract me lo piden en inglés, entonces simplemente le di el abstract en español y ChatGPT inmediatamente me lo regresó en inglés. El inglés fue muy bueno, yo no hubiera escrito así, pero sobre todo me ahorró tiempo, porque nada más di un clic y tuve el abstract. Pero dije, vamos a ver qué pasa si le doy todo el artículo. Entonces le di todo el artículo y ¿qué creen? ¿Qué pasó? Pues hizo la traducción correspondiente. Sí, muy bien, buen artículo, tiene buen inglés. Entonces, cuidado con esto, mucho cuidado. Hoy vamos a hablar de eso. La otra es la explicación de términos académicos, ya lo expliqué con lo de mercadotecnia. El año pasado, en una clase de ciencia de datos para alumnos de posgrado,
les encargué un ensayo que consistía en utilizar una base de datos cienciométrica de Elsevier que se llama Ceibal. Hace benchmarking de estadísticas de una institución, de un investigador, de un país. Les pedí hacer un estudio comparativo de la investigación e innovación tecnológica de 2 o 3 países de su elección. Muchos escogen pues Estados Unidos y México, Brasil con Argentina y España, o Colombia con China y con Japón. Entonces eran las opciones. Ese artículo nuevamente ya tengo varios años dejándolo y pues los alumnos se ponen a investigar y a escribir. Y yo me puse a decir las especificaciones a ChatGPT para ver qué pasaba y pues me dio un artículo en esos términos. Ahora, ¿qué faltó? No fui muy específico, no le dije créame tales gráficas, no le dije analiza estas bases de datos, pero si lo hubiera hecho, pues sí hubiera tenido resultados de ese tipo. Ya en la clase pregunté quiénes habían utilizado ChatGPT para hacer esa tarea y creo que nada más fueron 4 alumnos de un grupo de 25 los que utilizaron el ChatGPT. Entonces lo que les dije, tienes que hacer la referencia correspondiente al uso de ChatGPT en el lugar preciso donde lo usaste. Bueno, esa sería una atrás. La escritura de texto. Bueno, pues también escribir texto. Ya dije escritura de código. Tú das la especificación de un programa y te genera el código de Python. O créame un poema y te hace el poema. Bueno, entonces ya está. Esos son los usos que yo he hecho de la IA generativa. Ahora, asistencia contra generación. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, hasta este momento, ¿alguna pregunta antes de avanzar? Sí, allá atrás, por favor. ¿Qué tal? Gracias, muy bien. Bien, no conozco la situación de Colombia, conozco la situación mundial de los estudios que he estado viendo. Todas las empresas Fortune 500 definitivamente que están súper más que metidas en eso. Todas las empresas de tecnología lo están haciendo, están utilizando, están desarrollando códigos de ética. Entonces yo creo que es un fenómeno que va a la alza y tenemos que estar pendientes del crecimiento, no nada más en las empresas, sino también en las universidades y en las escuelas. Un tema que no voy a abordar aquí es la IA generativa en la educación, en el aprendizaje. Ese es otro tema. Entonces también va a ser de mucho impacto cómo se están utilizando esas tecnologías. Un fenómeno curioso es que las habilidades cognitivas de los niños no se están desarrollando como cuando nosotros éramos niños, que no teníamos los dispositivos digitales a la mano. Aprendíamos pues de manera física, con papel, con pluma, con colores, con pintura. Actualmente esos medios ya no se utilizan en los niños. Mis nietos, tengo 3, pues están con la tablet, están con el celular. Entonces, por ejemplo, en Suecia ya se prohibió el uso de los dispositivos digitales en la educación primaria, por los efectos cognitivos que esto está teniendo, ¿verdad? Entonces, respondiendo a su pregunta, no tengo datos de Colombia, tengo datos de empresas con las que trabajamos en México y esa tendencia es creciente y también sé que es una tendencia creciente en todas las empresas tecnológicas a nivel mundial. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Mauricio Pinto, estudiante de posgrado aquí en la Nacional. Profesor, gracias por la oportunidad de escuchar lo interesante, las ideas que nos da. Era un poquito relacionado con lo que usted decía, aprendizaje. Sé que no lo va a tocar, pero le quería preguntar su perspectiva.
por el tema de las prohibiciones, ¿no? Históricamente, y usted lo ha mencionado en sus épocas, mi papá estudió ingeniería en los 70s, ¿no? Utilizaban, por ejemplo, la regla de cálculo, ¿no? Sí, y él también hizo tarjetas perforadas, ¿no? Y pasamos a la calculadora, y también había ese debate en la época de las calculadoras, ¿no? Si los niños, o sea, si al enseñarles matemáticas con calculadoras íbamos a perjudicarlos o no, y también hubo el debate, y realmente nadie en la ingeniería, al menos yo que estudié ya en los 90s, 2000, ya no usé exacto la regla de cálculo. Es más, no la sé usar. ¿Sí? Me parecería bonito tener una de reliquia de Legacy, ¿no? Pero no la hay. Entonces, ¿no nos abre esto, en vez de una prohibición, otro enfoque? Es decir, de pronto estamos prohibiendo, y a veces prohibir, se ha demostrado con la historia de que prohibir tampoco resulta generalmente bueno, ¿no? Entonces, de pronto hay que romper un paradigma. Y la forma en cómo nosotros estamos aprendiendo, y usted lo mencionaba al citar ChatGPT, de pronto no es el enfoque, porque yo veo como un choque ahí, es decir, lo que está viniendo, la ola pasada con la ola nueva. Entonces, ¿cuál sería esa desde su perspectiva? Sé que es algo muy de pronto amplio, ¿no? Pero un poquito breve. Gracias, profesor. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí se escuchó la pregunta? Perfecto. Sí, yo en mis años de prepa utilizaba la regla de cálculo. Y en los primeros años de la carrera estudié ingeniero en sistemas computacionales en el campus Monterrey del TEC. Pues algunos profesores prohibieron el uso de la regla de las calculadoras que estaban surgiendo. La Texas Instruments fue de las primeras calculadoras. Prohibido utilizar calculadoras en los exámenes de matemáticas, prohibido. Tiene que ser o a manopla, quiere decir a mano, o tiene que ser a través de la regla de cálculo. Yo tenía una regla de cálculo en preparatoria, en high school, y pues sí me hice bueno utilizando la regla de cálculo. Podía sacar logaritmos, raíces cuadradas y otras operaciones aritméticas. Pero entonces, cuando llegué a licenciatura, me encontré con la prohibición de que no se podían utilizar las calculadoras. Eso fue cambiando con el tiempo. La primera reacción fue de prohibirlas, pero ya después, pues no puedes tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. Y poco a poco, los profesores y las universidades se dieron cuenta del potencial que esto tenía y empezaron a decir, bueno, pues no vamos a prohibirlo, vamos a ver cómo aprovechamos para desarrollar otras habilidades cognitivas. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Ya no le inviertas tiempo a calcular la raíz cuadrada. Ahora piensa en los usos del reactor, del motor que estás diseñando, las ecuaciones diferenciales que modelan la transferencia de calor, las haces con matemática o las haces con otra herramienta, y concéntrate en las aplicaciones y usos comerciales o usos de seguridad de esas máquinas. Entonces creo que es lo que va a pasar con la IA generativa. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar la conciencia ética, porque nuevamente somos seres humanos, tenemos libre albedrío y podemos usar no nada más la IA generativa, sino también un cuchillo, una pistola, una metralleta, una bomba atómica, para bien o para mal. Entonces yo creo que la clave está en el desarrollo de los valores éticos en el uso de esas tecnologías, y sería mi respuesta así rápida. Yo pienso que las cuestiones van a cambiar y voy a ver ahorita ejemplos de qué están haciendo algunas compañías y algunas empresas editoriales para primero prohibir. Nature y Science tienen prohibido que se utilicen. Y voy a mostrar ejemplos de cómo tú tienes que declarar si estás usando no herramientas de IA generativa en tu artículo, y si las usaste, ¿qué uso tuvo? Exactamente, ¿qué rol tuvieron las herramientas? Y también tienes que decir qué rol, para qué las utilizaste, y si las usaste, si hiciste los reconocimientos correspondientes o los esquemas de citación apropiados. Entonces, las empresas editoriales como Elsevier, Nature, Springer, están aprendiendo y están siendo cautelosos con lo que ahorita voy a presentar como, no nada más lo que es las revistas predatorias, que ya es un fenómeno que tenemos desde hace 20, 30 años, las revistas predatorias, sino también las minas de artículos. Sí están familiarizados con el concepto de paper mills, fábricas de artículos.
Buenos días. Mi pregunta es, usted ahorita estaba mencionando que le exigía a sus estudiantes que usaban herramientas como ChatGPT que hicieran la citación correspondiente. Entonces, una duda es, ¿cómo se haría una citación del uso de herramientas de inteligencia artificial, sabiendo que de pronto no sabemos también cuál es la procedencia y la alimentación de una de estas herramientas, pues, y sus bases de datos? Y una que va pues como en línea con esa pregunta, qué pena, es ¿qué validez le da usted como docente al uso de estas herramientas en la escritura, sobre todo cuando no son temas de dominio y sabiendo que, por ejemplo, hay alucinaciones? Sí, muchas gracias, voy a responder rápidamente. Vendrá un ejemplo de cómo citar más adelantito. Y la segunda pregunta, prácticas docentes, también las voy a mencionar. Y ahorita hay a 3 niveles. A nivel profesor, hay que preguntarle al profesor cuáles son sus políticas de uso de herramientas de IA generativa, tenerlas muy en cuenta. Segundo, la institución, la universidad, qué políticas está adoptando, si es que las está adoptando, si es que hay conciencia a nivel universitario de esas políticas. Y también en la otra plática voy a mencionar lo que pasó en Alemania y en la Universidad de Liverpool, donde los estudiantes se organizaron y hicieron una petición formal, tanto al país, Alemania, como a la Universidad de Liverpool en Inglaterra, de no prohibir por prohibir, sino que darle el tiempo correspondiente, la maduración que debe tener, la evolución de estas herramientas antes de decidir prohibirlas. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Voy a tratar de terminar esta primera parte. Esto ya lo dije, la IA se puede utilizar como un asistente o se puede utilizar como el genio de la lámpara de Aladino. No hagamos lo segundo. Vamos a utilizarlo como un asistente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos herramientas, Perplexity, ChatGPT, Gemini, Enago-Read, DeepL, Trinca, Prophet. Van a recibir una presentación de Trinca y no sé si Enago-Read también. Entonces, esas herramientas, pues ahí están, las podemos utilizar. Y lo que voy a hacer a continuación es un despliegue rápido de cómo se ve la interfase cuando utilizamos estas herramientas. Entonces vamos a irnos rápido con esto. Aquí tenemos Perplexity. Perplexity es una herramienta en la cual yo le doy el tema que quiero, que traigo, que estoy investigando, que me dé una síntesis de qué está pasando, que me traiga la literatura correspondiente y que haga un análisis de tipo microeconómico post-COVID-19. De eso se trata. Entonces, es un diálogo de la herramienta Perplexity con el usuario. Esa es la primera aplicación. Vámonos a la segunda. Aquí tenemos el chat GPT para pedirle sugerencias con respecto a mi tesis de doctorado. El asesor me dijo que investigara tales y cuales preguntas, ¿cómo me puedes ayudar para darle respuesta a las sugerencias de mi asesor? Y aquí tenemos el diálogo que ocurre al usar ChatGPT. Típicamente hace búsquedas, me trae los textos correspondientes, yo le puedo decir que los analice, le puedo decir que los sintetice y le puedo decir que me dé sugerencias de cómo utilizarlos. Aquí tenemos otra herramienta que es BARD, que ahora se llama Gemini, para generar ideas de investigación. Entonces aquí se da el diálogo. Primero tengo que decirle, quiero que seas mi asistente. No debemos decir, quiero que seas el genio de la lámpara. Quiero que seas mi asistente, este es mi problema, necesito que me ayudes en estos puntos. La investigación bibliográfica, citas referidas a eso, síntesis de estas citas. Que me digas si las citas que me estás generando son reales o son ficticias. Y eso lo puede hacer, pero tengo que asistirlo.
Me da una cita, yo le digo, esta cita, búsquela en Google Scholar. Y puede ser que exista o no exista. Si existe, está bien. Si no existe, quiere decir que es una cita ficticia. Muy bien, aquí tenemos a Enago Read, de la cual se va a presentar también se va a hacer una presentación más tarde. En Enago Read lo que me permite es hacer búsquedas bibliográficas, me trae las revistas que se relacionan con el tema que yo tengo y entonces le digo, oh, muy bien, este artículo, por favor, hazme un resumen de este artículo y deme los puntos clave de este artículo para ponerlo en mi búsqueda bibliográfica. Y vámonos a la siguiente. Este es ChatGPT, pero es la versión de paga. ChatGPT 4. Le hago la petición. Le digo que me traiga referencias bibliográficas, que analice esas referencias bibliográficas, que me sintetice una de ellas y que me haga ver los puntos clave. Bueno, todo eso es un diálogo. Y aquí tenemos también a DeepL. DeepL es para traducción del lenguaje. Recibí comentarios en mandarín, por favor pónmelos en castellano, pónmelos en español. No entiendo lo que me dijo el revisor en inglés, pónmelas en español. Y aquí tenemos la otra herramienta, Trinca, vamos a hablar de Trinca en unos momentos. Cuestiones ortográficas. Y para terminar vamos a ver retos asociados con las herramientas. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí tenemos que el 5 de julio del año pasado, en esta revista se dice, la IA abre la caja de Pandora. ChatGPT está generando artículos falsos que han sido publicados por revistas de prestigio. Cuidado. Ahí está. Por acá, en Nature se dice, la IA intensifica la pelea contra las minas de artículos. Hay una empresa en Rusia famosa que fue detectada por ser una fábrica de artículos donde se le paga a los autores reconocidos, se les da una cantidad para que aparezca su nombre como autores. Y si yo soy un autor que estoy tratando de empezar, entonces pido que me incluyan ahí como coautor, por lo tanto hago el pago correspondiente, pero el artículo tiene la apariencia de ser un artículo muy bien sustentado desde el punto de vista académico y de investigación, pero es falso. Entonces, se detectó que empresas de Rusia, Irán y China son las que están generando este tipo de problemas principalmente, y que los autores de China son los que están pagando para aparecer como autores principalmente. Entonces, cuidado con esto. Entonces, Google Search me puede decir quiénes son las citas que son falsas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo ChatGPT, Google me pueden servir. Este ejemplo es interesante porque el autor lo que hizo fue hacer consultas a ChatGPT y hacerle copy-paste a lo que le dijo ChatGPT. Entonces, ahí dice el texto, yo soy un modelo de lenguaje que te puedo ayudar, pero mis respuestas no son totalmente precisas. Pero el autor no se dio cuenta, simplemente le hizo copy-paste y el artículo se fue como tal. As an AI language model, I do not have personal beliefs or emotions. Entonces lo copió tal cual y así se publicó. Qué vergüenza, ¿eh? Los revisores, el editor, el autor, un ventaneo tremendo. Exactamente. Sí. Bueno, algunos otros, esos los voy a abordar más adelante.
y no usemos ChatGPT para generar hipótesis, para hacer el diseño de la investigación, la metodología, que no, tiene que haber una supervisión y que no me cree el artículo a partir de una necesidad. Escribe un artículo que haga esto, esto y esto. Eso no está bien. Es la lámpara de Aladino. Entonces, pues vamos a utilizar esas herramientas para los propósitos basados en ética. Esto lo voy a abordar con más detalle en la siguiente plática y hacia el futuro, pues vamos a tratar de entender los usos de automatización, eficiencia, creatividad e innovación, mejorar la toma de decisiones, experiencias personales. Tener cuidado con los sesgos. La minería de datos tiene sesgos, las bases de datos. Por ejemplo, las compañías contratan principalmente hombres para cierto tipo de puestos y los datos contienen esas tendencias. También tienen personal de cierta raza, de cierto color, de cierta lengua. Todos esos sesgos están en los datos y si los extraigo, pues ahí van a estar, y si los uso para toma de decisiones, esas decisiones van a tener los sesgos que contiene los datos que son históricos. Entonces, otro warning. Y este es el libro que va a salir el próximo mes. En este libro tengo un capítulo, que es el capítulo 2, que hago una introducción a la IA generativa. Y aquí se habla los riesgos de lo que se refiere al odio, manejo del odio. Ahorita es un tema que está muy de moda en la Universidad de Estados Unidos por la guerra en Gaza. Está muy candente la situación. Entonces, cuidado con esto y vamos a esto. Voy a terminar con esta parte. Si nos vamos hacia adelante, aquí. Esta es una investigación que hizo este autor, que se me hizo muy interesante. En un eje tenemos el nivel de antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? ¿Qué tan humano es la herramienta de IA generativa? ¿Qué tan humano es? El extremo puede ser un robot vestido de persona, hombre o mujer, con apariencia humana, que se sienta, que habla, que me mira y que se comporta como tal y que tiene todo lo que puede ser una herramienta de IA generativa. Ese es el máximo nivel de antropomorfismo. El otro es uno en la cual pues, simplemente es una caja cerrada y ni me doy cuenta, como por ejemplo Google Search. Y por otro lado, tenemos el nivel de IA generativa que estoy utilizando, que puede ser alto o pequeño. La anterior, por favor. Y entonces aquí puedo tener un empleado digital en este cuadrante, alguien que parece ser humano pero que no lo es, alguien que es casi humano o alguien que es un genio silencioso. Entonces, tener cuidado con cómo vamos a combinar las capacidades que las máquinas van a tener para emular el comportamiento humano y los usos que vamos a hacer de ellas. Avanzamos, por favor. Y creo que aquí hay momento de hacer otra pregunta. ¿Mándeme? Claro, sí. Ya voy a terminar. Sí. ¿Podemos hacer esta pregunta? Pueden usar sus celulares para ver el código QR que se va a mostrar en unos momentos.
Esa es la pregunta. ¿Qué tan probable es que utilices las herramientas de IA para herramienta de investigación en la escritura? Definitivamente sí. Estoy abierto. No me siento cómodo. Bueno, pues ahí tenemos las respuestas. Claramente ahí las podemos ver. Creo que con respecto a la primera pregunta, pues sí hay un cambio en la percepción, como podemos ver, hacia la izquierda. Pues muchas gracias por su atención. Con esto doy por terminada mi presentación en la primera etapa. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.